Bueno, pues vamos a ver la primera clase de este tema que va sobre los formatos de imagen. Hay conceptos básicos que habéis visto en la clase de sistemas del año pasado y algunos previamente, que es sobre archivos de imagen. Tenemos un poco una cultura general informática sobre lo que son los archivos, pero sí comentaros o recordaros algunos conceptos previos para tenerlos claros, que se supone que ya, bueno, un poco ya los conocéis. Lo primero, distinguir el concepto de imagen fija versus imagen animada, que es una imagen, digamos, un conjunto de imágenes que pasan una tras de la otra, ¿vale? El concepto de los GIF. En principio vamos a hablar siempre de imagen fija, porque ya sean GIFs, imágenes o gráficos animados, o sean vídeos, ya veremos que al final es un conjunto de imágenes secuenciales, ¿vale? Pero nos vamos a fijar en una imagen fija, en el concepto de una imagen, ¿vale? Aunque a veces hablamos de imágenes cuando son animadas, que son más de una imagen, ¿vale? Otro concepto importante es distinguir que hay dos formas de codificar la imagen. Las imágenes raster, que son, la información es por cada píxel, ¿vale? Es decir, a cuantos más píxeles, más información y más grande es la imagen, el contenedor de la imagen. Y por otro lado, las imágenes vectoriales, donde realmente la información no está en un píxel, sino hay unas instrucciones donde se crea esa imagen. La ventaja que tiene es que al no ser por píxeles, aunque yo quiera aumentar el tamaño de la imagen para dar mayor tamaño, con mayor número de píxeles, con mayor calidad, el formato vectorial se adapta muy bien y eso es muy interesante para algún tipo de formatos para la web, ¿vale? Entonces, el concepto de raster y vectorial. Otro concepto importante es cómo se codifica esta información cuando es imágenes de tipo raster, que es el formato RAW o, digamos, en crudo, o sea, tal cual. O sea, los datos del sensor, generalmente de la cámara, lo guarda tal cual, esa información, que se llama en crudo, que es la ideal para luego procesarla, versus la imagen que ya está codificada, es decir, esa imagen se codifica para que básicamente ocupe menos, para prepararla para. Y esta codificación va a ser importante a la hora de la web, y ahora veremos por qué. Dentro de los formatos codificados veremos los que son lossy con pérdidas o lossless sin pérdidas, porque eso también afecta, ¿no? Cuantas mayores pérdidas, pues hay que ver si se distingue la calidad o no, ¿no? Porque en las imágenes para la web tenemos que tener en cuenta dos criterios importantes que nos afectan. Uno es el tamaño, es decir, cuanto más grande es el tamaño de la imagen, es un recurso mucho más costoso, porque es costoso tanto en ancha de banda como a veces en latencia para cargar el recurso. Por lo tanto, como la carga de la página buscamos que sea la menor posible, se buscan muchos mecanismos, obviamente depende de la infraestructura, pero también de formatos que lo que hagan es ofrecer la mayor calidad para ese dispositivo y a la menor tasa de transferencia, es decir, que ocupe lo menos posible. Entonces, el tamaño es importante y obviamente ligado con la calidad. No es lo mismo una página que voy a ver en una pantalla de 4 pulgadas que en una que voy a ver en una pantalla de 20 pulgadas o una televisión grande de 20, 40, 50 pulgadas. La relación entre el tamaño y la calidad siempre va a ser una constante a la hora de escoger el mejor recurso, imagen para la web, donde tiene que ver mucho, ya veremos, tanto los formatos como la transferencia, ¿vale? Y recordar que un archivo imagen realmente es un contenedor de información sobre la imagen y a veces algunas cosas extras. Tipos y formatos de imagen, bueno, y de contenedor. A veces hablamos de formato de imagen y de contenedor, aunque no es exactamente lo mismo, pero hay muchísimos, ¿vale? Os puse ahí ejemplos a la referencia MDN que creo que están muy bien, de algunos, los formatos más actuales, JPEG, ideal JPEG y PNG para imágenes, probablemente luego el más actual, moderno, por decirlo así, que es WebP, y el futuro que probablemente pasa por ese formato que se llama AVIF, pero también el APNG, muy interesante para los gráficos animados, y el GIF, que se utiliza para también gráficos animados. Algunos archivos antiguos que no se deben de utilizar, pero que sí aparecen, aunque no se deben utilizar, sobre todo para la web, que son, digamos, un tamaño muy grande, BMP, ICO, para los iconos que se utilizaba mucho, y TIFF, ¿vale? Son formatos, eh, digamos, de gran tamaño que no son tan útiles para la web. Y luego está, y lo he puesto aparte del formato vectorial, que lo veremos también en el siguiente tema, que tiene una importancia especial en la web, porque al ser vectorial se permite adaptar muy bien a diferentes dispositivos. Entonces, en el concepto que ya hemos visto de la web única, probablemente es ideal. Su único problema es que no funciona tan bien para diferentes formatos de imagen que luego vamos a ver, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algún formato, antes de ver cómo analizar los diferentes tipos de formatos para ver las propiedades de cada uno. Obviamente la idea no es tampoco sabérselo de memoria, pero sí poder lograr entender algunas características de cada formato. Vamos a empezar, por ejemplo, con JPEG. JPEG, probablemente el más utilizado, sobre todo para imágenes, podemos ver aquí, yo creo que el más utilizado
con diferencia, utiliza una compresión, o sea, es capaz de bajar con muy pocas pérdidas el tamaño de una imagen, por lo tanto es como ideal y por eso se utiliza sobre todo en fotografías, ¿vale? Porque es capaz de tener una buena relación entre la calidad y el tamaño, ¿vale? Le cuesta más con otro tipo de tipos de imágenes y por eso ya se utilizan ahí otros formatos, pero probablemente, obviamente es el más utilizado. Interesante distinguir que JPEG realmente es el formato de datos y luego está el tipo de archivos que está en otra descripción, descripción o definición. Porque todos estos formatos generalmente hay alguna organización detrás y unas especificaciones que definen exactamente en qué consiste tanto la codificación como todo el formato de datos y el contenedor, ¿vale? Importante generalmente con estos formatos siempre es en un entorno web el tipo MIME, porque recordar que el servidor web va a notificar en las cabeceras qué tipo de recurso está soltando, por lo tanto el tipo MIME de cada imagen es importante saberlo. Luego la extensión, bueno, pues son extensiones estándar, pero realmente importa más el tipo MIME. La especificación suele estar en algún lugar, en este caso aquí está la de JPEG, y también hay organizaciones detrás. Ya veremos luego también que puede aplicar, hay algunos que aplican una licencia, ¿vale? Influye. Importante la compatibilidad de los navegadores, luego lo vamos a ver con una web bien interesante. Pero luego algunos datos más es, por ejemplo, las dimensiones, los modos de color que soporta, y estas son cosas más específicas, ¿vale? Si utiliza transparencia o no transparencia, el modo de color, si es RGB, bueno, cuántos bits utiliza realmente ahí, bueno, pues ya son cosas como un poco más técnicas, pero que podemos ver un poco por encima de cada formato. Importante también el tema de la compresión, en este caso compresión lossy, es decir, tiene pérdidas. Lo que pasa es que estas pérdidas a veces compensan las pérdidas para bajar de tamaño y la compresión a cambio de que la calidad percibida, sobre todo sobre la web, no influye tanto. Si fuésemos a hablar de un catálogo impreso con un papel concreto que necesita una calidad, pues entonces a lo mejor no nos interesan ya estos formatos y se busca otros formatos sin pérdidas, ¿vale? Pero porque el canal es diferente. Pero en la web que haya esa pérdida no importa tanto y por eso se utiliza tanto, ¿vale? Importante en el caso de JPEG es que había una licencia hasta el 2006, pero que luego expiró. Por eso se empezó a utilizar mucho más. El tema de la licencia importa porque si uno va a utilizar un formato que tiene licencias, uno tendría que pagar el concepto este de royalties por uso de ese recurso. Otro ejemplo interesante, por ver algo del futuro, bueno, podemos hablar de WebP, pero creo que interesante también es el AV1. El AV1, bueno, realmente estoy confundiendo, es el formato AVIF, ¿vale? Viene de un formato más de vídeo, basado en un formato de vídeo, porque recordemos que el formato de vídeo hay que resolver también cómo, lo vamos a ver un poco, cómo es un conjunto de imágenes, cómo hacer ese formato de imágenes. Y de ahí viene y codifica como un conjunto, un flujo de datos de bits en un formato archivo, veis que ahí pone HEIF. Este formato probablemente no se utiliza tanto, pero se va a empezar a utilizar cada vez más. Bueno, por muchas razones. Ahí habla algunos, veis aquí en el índice de bueno, pero básicamente siempre va a ser el rendimiento es muy alto, es libre de patentes y su equilibrio entre la calidad que ofrece y el tamaño es muy bueno, ¿vale? Otra cosa es que luego todo el mundo se ponga a utilizarlo, pero probablemente sea bueno, como dice ahí, un poco el que más se vaya a utilizar. Pero básicamente se pensó en vídeo y bueno, se utiliza para imagen porque el problema que hay que resolver es el mismo. Cuando hablamos de vídeo veremos que hablamos de cuadros por segundo, imágenes por segundo, y cuando hablamos de imágenes es una imagen concreta que se queda ahí estática. Tiene grandes ventajas, compite con el formato actual, digamos moderno, que es WebP frente a JPEG. Realmente ya JPEG se debería utilizar menos, pero bueno, se sigue utilizando porque sé que es como el más utilizado de forma retroactiva, ¿no? Entonces tampoco tiene tanto interés, salvo que hay una mejora importante, aunque veis ahí que la compresión puede ser importante en algunos casos, utilizando otro tipo de formatos, ¿vale? Y ahí aparecen cosas un poco más técnicas. El formato MIME, veis que es AVIF, extensión AVIF, la especificación está determinada por la organización, la compatibilidad, luego lo vamos a ver, ya es cada vez más, pero todavía es muy pequeña comparada con WebP o PNG o JPG. Permite imágenes muy grandes y no soporte diferentes modos de color, es decir, se puede adaptar a casi toda la casuística actual y futura en la web, no solo en la web, y no solo en la web. Esa es un poco su gran ventaja. Es decir, técnicamente
es superior, además tiene los dos modos de compresión, tanto con pérdidas como sin pérdidas, por lo tanto se adapta muy bien a este equilibrio que veíamos siempre entre el tamaño y la calidad. Según, si necesitamos mucha calidad, pues probablemente vamos a buscar más tamaño o menos, pero la capacidad de codificar, digamos, es mucho mejor porque además se hace más rápido, sobre todo con la tecnología actual. Y algo importante es que la licencia desde el origen es gratuita y eso permite que se utilice cada vez más. Vale, una vez visto estos dos, faltaría el formato vectorial SVG, pero como lo vamos a ver en el siguiente tema, tampoco quiero ver más aquí, más que lo superficial. Vamos a ver que vemos que a la hora de analizar los diferentes tipos de formato hay varias cosas a tener en cuenta. La compatibilidad de los navegadores, las especificaciones técnicas, es decir, según los datos que tengamos, pues a lo mejor los bits por componente, el modelo de color, la profundidad de color también, es decir, eso a lo mejor nos influye, el tipo de nivel de compresión, el tipo de compresión y codificación y a veces el tipo de licencia. ¿Vale? Lo más importante quizá, si no tenemos requerimientos gráficos muy importantes, es ver la compatibilidad en los navegadores. Bueno, y a la hora de ver, podemos ver formatos aquí más sofisticados. Por ejemplo, a BIF vimos el formato. Y podemos ver aquí que tiene una explicación de cuál es decir, aquí podemos ver cualquier tipo de formato. Y lo que es, yo creo, muy interesante es que da mucha información para ir viendo cada una de las versiones de cada uno de los navegadores que lo utilizan. ¿Vale? Podemos ver a BIF, podemos ver, no sé, WebP y, bueno, por decir algunos que son a lo mejor más extraños y que no sabemos si todos nuestros usuarios lo van a poder utilizar o no. Habla con las versiones, bueno, parece que un poco interesante y además permite algunas cosas más, ¿no? Si tiene algún problema y demás. Muy interesante esta web para revisar, digamos, todos los problemas que nos puede dar el uso de formatos en la web. Y a la hora de qué formato escoger, probablemente, aunque depende de muchas cosas, pero por simplificar va a depender mucho del tipo de imagen que tengamos, ¿no? Lo primero es, estamos hablando de fotografías, el más conocido y utilizado es JPEG, aunque probablemente hoy en día ya se recomiende WebP, ¿vale? Para luego pasar al futuro a BIF, pero JPEG probablemente es el más recomendado porque tiene una excelente relación sobre todo para las fotos. Los iconos, aunque se utilizan sobre todo PNG, pero ya se recomienda SVG porque los iconos tienen una característica de que realmente son muy pequeños para que cargue muy rápido, los utilizamos mucho en nuestras páginas, ya veremos también cómo manejar los iconos en el próximo tema. Nos interesa entonces si es una imagen puede perder resolución cuando la agrando. Para que no pierda, el mejor escenario es utilizar SVG porque es un formato vectorial, por lo tanto se va a adaptar muy bien, o a veces utilizaba PNG sin pérdidas porque también podría, para utilizar diferentes tipos de iconos, diferentes resoluciones. Era fácil pasar de una resolución a la otra. Cogíamos la mayor y vamos poniendo diferentes resoluciones, pero probablemente la recomendación es SVG. Para capturas de pantalla, nuevamente hay WebP o PNG. ¿Por qué? Porque las capturas de pantalla necesitan formatos sin pérdida, de más alta calidad, porque muchas veces hay texto. Por lo tanto, utilizar JPEG le cuesta, igual que lo va a pasar con los diagramas, con las capturas de pantalla, porque pierde información, sobre todo de texto. Por eso algunas imágenes no se leen. ¿Vale? Y por último, los diagramas, también el formato vectorial es muy interesante porque el formato vectorial también podríamos codificar con SVG una foto, pero sería tan grande y tan complejo que no compensa. En cambio, un diagrama se adecua, hay líneas, hay círculos, óvalos, es fácil de hacerlo. Y si no, PNG también, porque recordad que un diagrama lo que se busca, no quiero perder mucha calidad. Si utilizo JPEG, como tiene pérdidas, ahí me puede dar problemas y genera lo que se llaman artefactos en la codificación, que hacen que el diagrama no quede bien. ¿Vale? Y un último concepto es el tema del concepto de metadatos a las fotografías, que a veces es interesante y veis muchas webs que lo utilizan y puede ser también una aplicación muy interesante para imágenes, que es el concepto de datos EXIF. No todos los formatos, no todos los contenedores lo soportan de imágenes, pero bueno, es como un pseudo estándar, sobre todo que viene de JPEG, pero bueno, PNG también ahora lo admite, WebP se puede incluir. Lo puedes decir si lo incluyes o no, pero es ese conjunto de información que tiene la fotografía. Es interesante, os puse un poco el enlace a la Wikipedia para que veáis, pero probablemente está en desuso, pero sí ya se trata de que haya más información en una imagen que meramente los datos sobre la imagen en sí. Bueno. Y como ejercicio que os propongo es trabajar sobre la imagen del día, cada día hay una en la Wikipedia, pero ser capaces de ver esa imagen y entender que el formato, resolución, tamaño, los diferentes valores y atributos de una imagen cualquiera antes de publicarla en una web.